Buenas, mi nombre es Dani Josué Corrales Mejía de la clase de Termodinámica 1, sección 10.00 y mi tema es sustancias puras. Una sustancia pura es la que tiene una composición fija en cualquier parte de su estructura química, como por ejemplo el agua, el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono. Una sustancia pura no solamente tiene que estar conformada por un solo elemento o compuesto químico. Una mezcla de varios de estos también puede ser una sustancia pura, siempre y cuando la mezcla sea homogénea, como por ejemplo el aire, que está compuesta de varios gases. Las sustancias puras eh, tienen fases. Las tres principales son la sólida, líquida y gaseosa. Las moléculas en un sólido están dispuestas en un patrón tridimensional en forma de red que se repite por todo el sólido. A causa de las pequeñas distancias intermoleculares existentes en un sólido, las fuerzas de atracción entre las moléculas son grandes y las mantienen en posición fija. Mientras tanto que en el esparcimiento molecular en la fase líquida es parecido a la de la fase sólida, excepto que en las moléculas ya no están en posiciones fijas entre sí y pueden girar y trasladarse libremente. En un líquido, las fuerzas intermoleculares son más débiles en relación con los sólidos, pero la fuerza es mayor comparada con la de los gases. Y ya en la fase gaseosa las moléculas están bastante apartadas. No hay un orden molecular. Se mueven al azar con colisiones continuas entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene. Sus fuerzas moleculares son muy pequeñas, particularmente a bajas densidades, y las colisiones son del único modo de interacción entre las moléculas. Existe otro grupo que son los líquidos comprimidos y líquidos saturados. En las condiciones cuando el agua está en fase líquida se denomina líquido comprimido o líquido subenfriado, lo cual significa que no está a punto de evaporarse. Se transfiere calor al agua hasta aumentar su temperatura, por ejemplo a 40 grados Celsius. Se llama líquido saturado cuando el líquido está a punto de evaporarse, más precisamente en el estado 2. Ahora, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Un vapor que está a punto de condensarse se llama vapor saturado. Por lo tanto, el estado 4 es un estado de vapor saturado. Y una sustancia entre los estados 2 y 4 se conoce como vapor húmedo o una mezcla saturada de vapor líquido. Debido a que en estos estados las fases líquidas y vapor coexisten en equilibrio. Un vapor que no está a punto de condensarse, es decir, no es vapor saturado, se denomina vapor sobrecalentado. Por lo tanto, el agua en el estado 5 es un vapor sobrecalentado. Ahora, temperatura de saturación y presión de saturación. A una determinada presión, la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación. T mayúscula SAT. Del mismo modo, a una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación, PSAT. Y aquí observamos una de las tablas de las propiedades de las sustancias puras, en donde está la tabla 3.1, que es la presión de saturación, ebullición del agua a distintas temperaturas, y la variación con altitud de la presión atmosférica estándar y la temperatura de ebullición. Y como segunda parte principal de mi tema están lo que son los diagramas de propiedades para procesos de cambio de fase.
Las variaciones que experimentan las propiedades durante los procesos de cambio de fase se comprenden mejor con la ayuda de diagramas de propiedades. A continuación se construyen y analizan los diagramas de temperatura-volumen, presión-volumen y presión-temperatura para sustancias puras. Aquí observa el diagrama temperatura-volumen de procesos de cambio de fases a presión constante con una sustancia pura a diferentes presiones. Los valores numéricos son para el agua. Y en esta parte miramos el diagrama de temperatura-volumen en dos partes. En la primera se puede observar cuando la presión es constante y en la segunda imagen cuando la temperatura es constante. Por último está mi diagrama de presión-temperatura para sustancias puras. Y aquí se encuentra lo que son las tablas de propiedades. Y en esta parte está lo que es entalpía, que es una propiedad de combinación. Y encontramos una ecuación. Podemos observar en la tabla que se encuentra la temperatura específica, la presión de saturación correspondiente, volumen específico del líquido saturado, volumen específico del vapor saturado. Esta es una lista parcial de la tabla A4. Las tablas de propiedades también se contienen información para mezclas saturadas de sólidos vapor. Y podemos ver una lista parcial de la tabla A6. Y por último tenemos el ejemplo que dice: un kilogramo de agua llena un depósito de 150 litros a una presión inicial de 2 megapascales. Después se enfría el depósito a 40 grados Celsius, determina la temperatura inicial y nos dan nuestros datos para nuestro sistema, en el cual nos dice que sale el calor. Y utilizaremos un dato de la tabla A11. Como podemos ver ahí con las flechas de color negro, para el líquido saturado el valor es de 0.0007929. Utilizamos nuestra fórmula de volumen específico que nos da 0.03 metros cúbicos sobre kilogramo. Empleamos nuestra fórmula de calidad, sustituimos los datos y nos da un resultado de 0.6001, y aplicando los conceptos de energía interna y la entalpía, sustituimos los datos y nos da un número de 179.9 kilojoules sobre kilogramo, y ese sería nuestro resultado final. Muchas gracias, espero les ayude.